she has a chance to translate. Va a hablar un poquito más lento para que pueda interpretar para ella. Okay, so like you all may have seen on the news, the administration issued some new asylum regulations. Como ustedes han visto en las noticias, la administración ha puesto unas reglas nuevas para los casos de asilo. I'll talk about the new regulations that go into effect on August 25th. Va a hablar de las nuevas reglas que van a tomar efecto el 25 de agosto. And then there's one regulation that goes into effect on August 21st. Y hay una regla que va a hacer efecto el 21 de agosto. Okay, so for the regulations that go into effect on August 25th, para las reglas que van a hacer efecto el 25 de agosto, one of the biggest changes is how long people now have to wait for their first work permit. La regla que va a cambiar más va a ser que es cuánto tiempo se tiene que esperar la gente para su primer permiso de trabajo. So when people, I guess under the old regulations, an asylum seeker had to wait 150 days to apply for their work permit. Con la regla pasada era 150 días para que pudieran aplicar para un permiso de trabajo. And that was 150 days from when they applied with USCIS or with the immigration court. Y eso era 150 días después de que aplicaron con la Corte de Inmigración. So the new regulation is changing that to 365 days, a full year. Y la nueva regla va a ser de 365 días, o sea, un año. So that's going to affect anybody who is eligible to apply for their work permit after August 25th. Y eso va a afectar a toda la gente que va a poder aplicar para su permiso de trabajo después del 25 de agosto. So if you already have your work permit or you can apply before August 25th, that new regulation doesn't affect you. Si ya tienes tu permiso de trabajo o si puedes aplicar antes del 25 de agosto, no te va a afectar a ti. Another change is after August 25th, if you entered without inspection, so that means you didn't enter the US at an official port of entry, you are not eligible to apply for your work permit. La otra regla que cambió va a ser que si entraste sin inspección, significando que entraste en un lugar que no es para entrar tipo del gobierno, no vas a poder aplicar para un permiso de trabajo. So that doesn't apply to anyone on the call right now. It only applies to people who are entering after August 25th. Esto no afecta a nadie que está en esta llamada hoy porque es nada más para la gente que entra después del 25 de agosto. And it does not apply to renewal applications. Y tampoco afecta a la gente que está renovando sus aplicaciones. Another change is that if you applied for your asylum after the 1-year deadline, you would not be under the new regulations, you're not eligible to apply for your work permit. Well, yeah, stop there. Okay. Otro cambio es que si aplicaste un año después, si aplicaste fuera del año que tenías para que pudieras aplicar, no vas a poder aplicar a un permiso de trabajo. So if you applied for your asylum after the 1-year deadline, you could be able to apply for your work permit if an asylum officer or a judge said that an exception applied in your case. Y eso, si aplicaste después del año que podías aplicar, la única manera que pudieras aplicar para un permiso de trabajo es si un
oficial de asilo o un juez de inmigración dice que tienes una excepción a esa regla. So if you know that, and this does apply to people who are currently in valid status. So if you know that you applied for asylum outside of the 1-year deadline, then please send me an email so that we can talk about it specific to your case. Y esto sí afecta a gente que tiene estatus. Entonces, si sabes que esto aplica a ti, por favor, mándale un email a Pilar para que puedan hablar de tu caso. They are also applying certain bars to work permits if you have certain kinds of criminal issues in your case. Y también están haciendo, están poniendo ciertas ways to prohibit the work permit. Están prohibiendo ciertas cosas en los permisos de trabajo si hay diferentes tipos de crímenes en tu aplicación. So if you've committed crimes in the United States, that could potentially prohibit you from applying for your work permit or obtaining your work permit. Entonces, si tú has hecho algún crimen en Estados Unidos, eso puede afectar que te den tu permiso de trabajo. And if that applies, if that applies in your case, then that's another reason to send me an email so we can talk about it. Y si eso aplica a tu caso, por favor, mándale un email a Pilar para que puedan hablar de eso. Another change in the work permit regulations is that your work permit could be delayed if you cause delays in the application. So if you tried to supplement your application at a later date, that could affect your ability to apply for a work permit. Otra regla es que si tú haces pueden hacer el proceso más largo de darte tu permiso de trabajo si tú has hecho más, si has hecho más largo el proceso. Por ejemplo, si tratas de agregar algo a tu aplicación después del tiempo, eso puede afectar que te den tu permiso de trabajo. And that's very case specific, so that if you think you might have an issue in your case, and we'll have to email me or call me so that we can talk about it. Y eso cambia de caso en caso, entonces si tú crees que eso aplica a ti, por favor mándale un email para que también puedan hablar de eso. For all work permit applications after August 25th, they're going to start requiring people to do and pay for biometrics. So, you can explain that. What are biometrics, just so... that's when they had to go and get their fingerprints and their photo taken. Okay, so it's similar to it's exactly like the biometrics you had to do after you applied for your asylum application, but now you have to do it again for the work permit. Es igual a las cosas que tuvieron que hacer después de que aplicaron para su caso de asilo, pero ahora lo van a tener que volver a hacer cuando apliquen para su permiso de trabajo. And they are going to charge for it. Y ahora van a cobrar para eso. So currently, if you are applying for your asylum in court and you have to appeal your case, you can continue working throughout the appeals process. Ahorita, si tú estás apelando tu caso de asilo, todavía puedes trabajar durante ese proceso. The thing that's changing with that procedure is that if you have to appeal your case to a federal circuit court, you will, at that level, you will not be able to continue working based on your asylum case. Lo que va a cambiar de eso es que si tu caso tiene que ser apelado por la Corte Federal, eso ya no vas a poder trabajar. So there's 2 levels of appeals after immigration court. It's immigration court, Board of Immigration Appeals, the BIA, and then federal court.
Y hay dos diferentes tipos de cortes para apelar. Es la corte, what did you say it was? Sorry. It's the Board of Immigration Appeals. Es como la corte para apelar de inmigración y luego la corte federal para apelar. And so under the new regulations, your work permit is good throughout immigration court and throughout the Board of Immigration Appeals, but it's not, it will not be valid at the federal court level. Esto significa que su permiso de trabajo se puede usar si su caso va por la Corte de Inmigración para apelar, pero si sube a la Corte Federal ya no se puede usar ese permiso. If it gets sent back down to the Board of Immigration Appeals or to immigration court, then you can apply for your work permit again. Si vuelven a mover su caso a la Corte de Inmigración o la Corte de Inmigración para apelar, en ese caso sí puede aplicar para otro permiso de trabajo. And currently, work permits for asylum seekers are valid for 2 years. That's going to change under the new regulations. Ahorita los permisos de trabajo son válidos por 2 años, pero eso va a cambiar con las reglas nuevas. The new regulations give USCIS the option of it gives them the discretion to make it a shorter time period. Con las nuevas reglas le da el permiso a los de inmigración para poder hacer ese tiempo más corto. At this point, we don't know if that will be a common practice or not. Ahorita no sabemos si eso va a ser muy común o no. Okay, and those were all the regulation changes that go into effect on August 25th. Esas son todas las reglas que van a cambiar el 25 de agosto. The regulation that goes into effect on August 21st is the one that's removing the 30-day processing period. La regla que va a cambiar el 21 de agosto va a ser que van a quitar los 30 días donde tienen para procesar las aplicaciones. So currently, if I applied for a work permit tomorrow, and the immigration immediately started working on it, they have to process it in 30 days. Ahorita, si aplicas para un permiso de trabajo, tienen 30 días después de que empiezan a ver tu aplicación para dar una decisión. But under the new regulation, they're taking away that 30-day period, so they could take as long as they want. Y bajo esta nueva regla van a quitar esos 30 días y pueden tomar cuanto tiempo que ellos quieran. So that's kind of a general summary of all of the changes. If anybody has any questions, you can unmute yourself and ask me, or you can write it into the chat box. Y esas son todas las reglas que van a cambiar. Si tienen alguna otra pregunta, pueden decirlo ahorita o lo pueden escribir en el chat que está a un lado. Okay, so one question is, if I have my work permit now, but it is expiring next year, will these new rules apply to me when I reapply? Una pregunta que acaban de hacer es que si tengo mi permiso de trabajo ahora, pero se expira el año que entra, ¿estas reglas nuevas van a aplicarme a mí cuando vuelva a aplicar? It depends. Some of them will apply to your renewal application, but some of them won't. Depende, algunas de las reglas sí van a aplicar para la gente que está renovando y otras no. One of the ones that will apply is that you will have to pay for the biometric fee for the renewal application. Una de las que sí va a tomar efecto va a ser que vas a tener que pagar para cuando te tomen las huellas y te tomen la foto. The 1-year deadline the 1-year deadline bar could potentially apply too, but we'll have to talk about that if
on a case-by-case basis. También puede aplicar la regla de que tienes un año después para aplicar para asilo, pero eso tiene que ser por caso, así que pueden hablar de eso con ella. And the same thing with the new criminal bars would apply to renewal applications. Y también las prohibiciones de algunos de los crímenes pueden aplicar en eso. And if there are any applicant caused delays in your case, that could affect the renewal application. Y también las cosas de que si te tardas más puede aplicar, que ya no son los 30 días, sorry. Que si te tomas más tiempo en aplicar, pueden hacerlo que se tarde más en dar una decisión. Some of these are very case specific though, so we will have to talk individually about your case. Muchas de estas reglas son específicas en los casos, así que tuvieran que hablar con ella para ver si aplica en tu caso. Okay, one question is about how long it's taking for people to get their work permits in the mail. Otra pregunta es ¿cuánto tiempo se tarda para que lleguen los permisos en el correo? It has been taking longer lately to receive work permits. That has a lot to do with because the office is closed down due to the pandemic. Y ahora se está tomando un poco más tiempo para que lleguen por el correo, pero eso es porque está cerrada la oficina por la pandemia. Another question is, do you have to have asylum to get the work permit? Y otra pregunta es que si tienes que tener asilo para tener un permiso de trabajo. And the answer is no. You are able to apply for your work permit even though your asylum application or decision is still pending. Y la respuesta es que no. Te pueden dar un permiso de trabajo si todavía está en proceso tu aplicación o la decisión. Is there any chance that these regulations will change again? ¿Hay alguna posibilidad que estas reglas cambien otra vez? Yes. If we have a different administration come in after the election in November, the new administration could change the regulations again. Si hay una administración nueva después de las elecciones en noviembre, hay una posibilidad de que puedan cambiar las reglas otra vez. Hi, so I have a question. Yes. So my work permit expires on November, so should I apply beforehand or should I apply before August or do I have to apply in November? And are these regulations going to affect anything for me? So yours would be a renewal application, and so that some of the new regulations would affect your renewal application. We would have to talk offline just to see if there's anything specific to your case that would apply. But you could submit your renewal application at the beginning of August. Okay. I have a question. Yeah. I didn't hear you well when you were talking about court, immigration. You were talking about three things: court and I don't remember the names. But my question is, like, I'm already at the court, immigration. Am I eligible to apply to renew my work permit? Yes, if your case is just at the immigration court level and you're not appealing it to the federal court, then you are eligible to continue to renew your work permit. Está preguntando que si su caso está apelada por la corte de inmigración, que si le va a afectar para que
su permiso de trabajo, pero como no está en la Corte Federal, apelada por la Corte Federal, no afecta su permiso de trabajo. Thank you. And, I want to know if this regulation are going to affect me too, because like I have to my work permit expire next year, March. But are they going to affect me too? For the renewal applications, some of the regulations will affect renewal applications. You won't have to wait any additional time to apply for a renewal one, but if, go ahead, Emma. Estoy preguntando que si como tiene que renovar su aplicación el año que entra para su permiso de trabajo, que sí le va a afectar a ella, y dice que nada más algunas cosas le van a afectar, pero que no se va a tener que esperar más tiempo. So we can talk about your case specifically over the phone, but your renewal application, you'll still be able to apply for your renewal. It won't stop you from applying for your renewal application. Dice que tuvieran que hablar por teléfono para ver específicamente su caso, pero que no se tienen que esperar más tiempo para aplicar, para renovar su permiso de trabajo. Okay, and then somebody asked, are we able to leave or go out of the country with a work permit? Otra pregunta fue, ¿podemos salir del país con un permiso de trabajo? You are not allowed to leave the country while your asylum application is pending. Y la respuesta es no, no puedes salir del país mientras que está en proceso tu aplicación de asilo. If you leave while your application is still pending, you will abandon your case and would have to start the process all over again. Si te vas del país, cuenta como si abandonaste tu caso y tuvieran que volver a empezar todo el proceso. I have a question. Yes. If I have to renew my application for the work permit, am I supposed to do it like in advance, 2 months before it expires, 2 months, or when So exactly? about 4 months before it expires, let me know so that we can start working on the renewal application. It's been taking 3 to 5 months for renewal applications to be processed. So just about 90 days before your expiration date, let us know so that we can start working on it. La pregunta fue que si tiene que aplicar antes de que se expire su permiso de trabajo, y la respuesta fue que sí, que se tarda de 3 a 5 meses para que les respondan a su aplicación. Así que como unos 90 días antes de que expire su permiso, por favor avísenle para que puedan empezar el proceso de renovarlo. The regulations are confusing, and it affects people in different ways. So that if you have any questions, please just email me. I'll put my, if you don't already have it, I'll put my email in the chat. Dice que ella entiende que las reglas nuevas confunden un poco y afectan a todo el mundo en diferentes maneras. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta de su caso, le pueden mandar un correo electrónico, y acá, si no tienen su correo electrónico, lo puso en el chat para que le puedan avisar. And then we can talk more about your specific case. Y luego pueden hablar de su caso específicamente. Okay, I think if nobody has any other questions, then that's all I had to talk about today. But again, please email me if you want to talk about your specific case. And if not, I hope everybody has a good day today. Dice que eso era todo lo que tenía que hablar ella, y si ya no hay más preguntas, cree que
para la junta ahora. Y si espera que todo el mundo tenga un buen día. Thank you for joining us today. Muchas